El terror y el miedo fue una constante durante 290 días, que fue lo que duró este secuestro, ¿no? Uno de los más largos, por lo menos denunciados en la historia del México contemporáneo. ¿Por qué te secuestraron? Yo estaba en esta cajita de 1,50 por 2 y yo estiraba los brazos, tocaba la pared, si daba 3 pasos, tocaba la pared, no podía salir el ruido, salía música a todo volumen, las 24/7, durante 9 meses y medio, un sensor de movimiento. Cada pared también tenía una mirilla. Tuve que aprender a vivir siendo observado, estudiado. Al principio me dieron una especie de uniforme carcelario. Los últimos meses completamente desnudo. Pues una persona encerrada sin ventilación, sin luz, sin ventanas durante tanto tiempo, lo que se respiraba ahí era vomitivo. Entonces digo, ¿cómo le hago para no podrirme aquí dentro, ¿no? Empecé como león enjaulado, a trotar, a caminar. Hice más o menos 2,450 kilómetros en una caja de 1,50 por 2. De las pocas cosas que me compartieron ellos fue la cantidad que pretendían por mí, y eso yo acabo de decir que fueron los clavos que acababan de poner sobre la caja. Era una cantidad que yo nunca había visto en mi vida. Probablemente iba a ser un milagro que yo saliera. ¿Qué te contaron de las negociaciones, Alberto? ¿Has tenido o tienes miedo a que vuelva a haber un secuestro? Salí de mi caja en la caja. Se detonó pues una fuerza y un amor a la vida que en verdad no sabía que yo tenía, ¿no? ¿Cómo fue el día de volver a la libertad? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero, gracias por estar ahí. Y aquí estamos una semana más, un podcast más, con una historia y con una persona que tenía muchísimas ganas de entrevistar. Yo ya os digo, me quito el sombrero. Además vamos a tratar esa transformación personal, eso que nos gusta tanto en este canal, aprender, ¿no?, de esas historias de superación. Y no quiero perder más el tiempo y quiero darle la bienvenida ya a nuestro canal, a Alberto. Alberto, muy buena. Hola, ¿qué tal, Juan G? Pues encantado de que de alguna forma pues, esta historia tan horrible, tan siniestra que tuve que vivir hace algunos años, pues de alguna forma ahora esté permeando y llegando a otros países, a otros continentes, porque como bien dices, aunque para muchos es una historia que es una locura estar repitiendo de manera sistemática, creo que tiene lecciones y filosofías muy valiosas que se pueden extraer de la misma. Totalmente. Desde el primer momento que comenzamos a hablar, me comentaste algunas cosas, me sorprendió. Hablaremos también de ese maravilloso libro que es brutal en todos los aspectos. Para todas las personas que te estén viendo por primera vez, no conozcan a Alberto de la Fuente, no sepan qué es lo que ocurrió, qué es eso que dices que se repite, ¿no?, una y otra vez. Pero, ¿qué te ocurrió exactamente, Alberto? Pues mira, creo que no le has dicho a tu audiencia que de entrada, cuando tú estás en España, yo estoy en México. Efectivamente, no lo hemos dicho. Nuestro No, segundo país que más nos ven, ¿eh? Hay que decirlo. así es, y bueno, que estamos hermandados, ¿no? Históricamente, y de alguna forma compartimos pues muchas similitudes. Y desafortunadamente, pues en mi país y como en el resto de América Latina, a diferencia de ustedes, pues sí ha habido desde hace ya un par de años pues una creciente ola de inseguridad que prácticamente se resiente de México a la Patagonia, y pues a mí de alguna forma me tocó vivirla en carne propia, porque antes de que te suceda una situación como la que te voy a contar, pues de alguna forma sabes que vives en un país peligroso, donde suceden cosas, donde te metes a las redes sociales o al Twitter, al X, a los encabezados de periódico, y oyes historias alarmantes. Pero bueno, creemos que por alguna otra razón somos protegidos de Dios, que el destino juega a nuestro favor, y que pues todas esas cosas horribles que vemos no nos van a trastocar. Y bueno, pues a mí me trastocó un golpe fulminante a los 37 años. Esto estamos hablando de cuando inicia la historia de horror, más o menos está cumpliendo 8 años. Y bueno, pues para mí era un día común y corriente, como cualquier otro. Ese día desperté por la mañana temprano, y yo en esa época de mi vida pues, llevaba un matrimonio de joven, de apenas 5 años, y habíamos sido bendecidos por dos pequeños hijos. En ese entonces yo tenía una bebé de 1 año y un niño de 3 años y medio. Yo tenía el acuerdo con su madre, con mi esposa, de llevar todos los días al colegio al niño, el cole. Era un momento que a mí particularmente me gustaba mucho porque, bueno, luego con los temas de la carga laboral, pues uno ya no es muy dueño de su tiempo, Así es. pero por lo menos esos 15 minutos de trayecto
pues yo los gozaba mucho. En realidad, pues eran momentos de mucha calidad que tenía con él. Y bueno, pues el caso es que salí, no era un trayecto largo, todo parecía completamente normal. Afortunadamente logro dejar a mi hijo en el colegio sin ningún contratiempo. Y digo afortunadamente porque hubiera sido una tragedia Pues sí, que me hubieran secuestrado con mi hijo en el mismo vehículo. Hombre, yo estoy seguro que seguramente lo hubieran dejado ahí, pero pues el evento tan traumático que a él lo muy hubiera tocado ver, pues sería una carga psicológica que hasta la fecha cargaría, ¿no? Y la verdad es que hubo un momento donde esa probabilidad se abrió porque yo llegué segundos antes de que literalmente nos cerraran la puerta, el los del cole. colegio, ¿no? Que como iba en kinder, la hora eran las 9 de la mañana y nosotros salimos un poco a las prisas de casa y literal a las 8:59 pude dejar a Alberto, mi hijo, y bueno, eso fue una tranquilidad Ya para ves. mí absoluta, ¿no? Pero bueno, cómo se desencadenaron los eventos por los cuales hoy me invitaste, es que yo me regresaba a la casa por exactamente la misma, la misma vialidad Ujú. y de pronto yo sentí un tráfico inusitado, algo que en realidad no era común a esas horas, ni en ese lugar en específico, y se hizo de pronto un embotellamiento. eh, En realidad no le vi mayor tema, no me preocupó de más. Pensé que probablemente a unos metros de distancia había habido un choque, un percance vial, o probablemente estaban arreglando una de las calles. Entonces, bueno, pues Ujú. no tuve otra No le deis que... importancia, claro. Sí debo de señalar que esta vialidad donde sucedieron los hechos era realmente una calle muy estrecha, de doble carril, donde pues cada carril tenía un sentido distinto, eh, pero no había como forma de escaparte de ahí si existiera algo que pudiera en riesgo la integridad Ujú. de algunos de los ahí presentes, ¿no? De hecho, precisamente del lado del copiloto del vehículo en donde yo iba, había una barda muy larga, ¿no? Entonces, en verdad, yo digo que escogieron la ratonera perfecta, Claro. estos maleantes, para atraparme. No me quiero adelantar mucho a los hechos, pero de lo poco que sé sobre lo que me sucedió, es que esto que me hicieron a mí fue algo muy lejano a ser un delito aleatorio. Es decir, no me sucedió porque yo estaba en el momento inexacto, en el lugar incorrecto, sino que a mí me estuvieron siguiendo durante 6 meses. Eso quiere decir que el margen de error Claro. para que el secuestro no se pudiera concretar era como del 0.01%. Es más, yo muchas veces lo pensé durante mi encierro. Dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué hubiera pasado si ese día hubiera amanecido con fiebre o el coche no hubiera, el auto no hubiera arrancado por un tema mecánico, ¿no? Por algún tema de Sí, Dios o por el destino? Pues mira, muy probablemente me hubieran esperado y hubieran reprogramado totalmente. el asunto, ¿no? Una organización que tiene 6 meses para estarte siguiendo como una sombra y que tú ni siquiera te des cuenta, pues que vuelvo a lo mismo. Se trata de organizaciones capitalizadas, muy robustas, donde están sigilosamente esperando a la Totalmente. presa y sabiendo perfectamente cuándo atacar, ¿no? Pero bueno, pues el embotellamiento siguió. Y yo, después de un par de minutos, con autos adelante, autos atrás, la barda y por otro lado, pues también Ujú. vehículos en el otro sentido de la calle, pude visualizar a lo lejos una camioneta de doble cabina con una batea, pero lo más impresionante del tema es que era una camioneta de la policía, ¿no? Tenía todos los colores corporativos, tenía el logo de la policía y encima de la batea
había 5, 6, 4, te digo, porque todo esto en Claro, realidad fueron instantes, ¿no? Y aunque tengo muy clara la escena, hasta el día de hoy me fallan algunos detalles, ¿no? Porque todo esto, a partir de lo que te voy a narrar, en verdad fueron instantes, minutos, ¿no? Minutos que cambiaron mi vida para siempre. total. Pero bueno, pues estaban estos sujetos vestidos como de militares, ¿no? Sobre la batea de la camioneta. Había otros tantos dentro del vehículo, serían unos 3 o 4. Pero bueno, lo que me llamó de alguna forma la atención de estos policías o soldados era que estaban de entrada casi todos cubiertos, ¿no? Su rostro prácticamente, pues se le veía la nariz, ¿no? Porque tenían unos gogles, tenían unos Ujú, cascos, tenían una especie, pues, de escafandra o algo que les, ujú. les tapaba prácticamente todo el rostro. Luego tenían chalecos antibalas y lo que no, digamos, me dio una sensación de algo no está bien, es que venían cargando rifles de armas largas, ¿no? En México se les llama cuernos de chivo, ni siquiera soy un experto en balística, pero bueno, por Sí. esas características puedo pensar que era ese tipo de armamento. Y Alberto, perdona, con respecto a la camioneta de la policía que me ha llamado bastante la atención, ¿por qué era una camioneta de la policía? Obviamente no era una camioneta legal, Ajá, ¿no? vale, Es un modus operandi muy común. O sea, compran camionetas o roban camionetas, las maquillan un poco o las hacen verse, pues exactamente como las patrullas que vale, vemos por todos lados. Y entonces, pues al que le toca presenciar algo así, no se va, no se va a meter como un héroe, ¿no? ya, Porque al final, para los ojos de los demás, para los ojos de todos los testigos que vieron eso, fue, pues a ese tipo lo está arrestando la autoridad algo habrá hecho. y algo habrá hecho que finalmente también fue un tema que a mí, debo de decirlo, como fue casi enfrente del colegio de mis hijos, una de mis tantas preocupaciones, obviamente no lo más importante, pero era decir, ¿qué va a decir pues toda mi comunidad que nos conoce, que me conocen, que me están haciendo ahora un operativo como de Hollywood? Pues quién es en realidad Alberto de la Fuente, ¿no? Cuando yo era, y lo digo abiertamente, el hombre más aburrido del mundo, ¿no? O sea, no tenía ni tengo temas con la ley, ¿no? Yo creo que en mis 46 años tendré una infracción de tránsito, en fin, Claro, ¿no? que una Pero bueno, persona que no tenía un común, ningún... común, Efectivamente, común y corriente que al final ha vivido una historia todo fuera de lo de común lo y de lo común. corriente, Y volviendo a ¿no? ese momento del secuestro en el que yo me pongo en tu situación, no sé cómo lo gestionaste, pero esas personas se van para ti con rifles, como dices. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Pues sí, te digo, estuvimos un par de minutos, ellos hacia mi dirección, yo de alguna forma hacia la de ellos, hasta que en un instante, nuevamente, lo vuelvo a repetir esa palabra, pero todo fue así, ¿no? En segundos, escucho cómo prenden la torreta. Si hay alguna palabra que no se entienda, porque aunque hablamos castellano, Sí, hay algunas luego hay palabras, pero cuando decías algunas, torreta, efectivamente, ¿torreta exactamente qué es? pues sigamos la sirena, Ah, las vale, luces, lo sí. que tiene una patrulla, Ujú. oigo este ruido, volteo y como puede, porque yo ya estaba bastante encajonado, vuelvo a lo mismo, vehículos atrás, vehículos al lado, vehículos de atrás y luego la verdad, pues me termina de alguna forma de cerrar el paso esta camioneta, este vehículo. En esos primeros segundos, incluso dudé que fueran por mí. No dije, me va a tocar ver acá el espectáculo de cómo estos policías Ya ves, se, así se llevan a alguien. se llevan a otro padre de familia, ¿no? O se llevan al señor de enfrente, que no sé quién sea. Y por supuesto, lo que te acabo de decir, y no me voy a meter, porque vete a saber quién es, qué hizo, y bueno, yo voy a ser muy prudente. Esto seguramente en unos minutos pues se acaba y ni pobre del tipo que acaban de arrestar, pero pues será muy, muy su problema, ¿no? Total. Ese es el tema que
en esta sociedad, tristemente, estamos carentes de héroes, ¿no? Pero bueno, con esa taparera de que era la autoridad, pues tampoco es como que, ¿por qué te vas a meter en algo que no te están llamando? ¿Me explico? Y pues presté más atención, veo hacia adelante, este, y veo las 4 o 5 armas apuntándome de manera directa al pecho, a la cabeza. Y pues en ese momento yo digo que es como cuando se descompone el sensor de una computadora, del tablero de tu automóvil, como que empiezan a prenderse muchos foquitos, ¿no? Ujú. De alerta, ¿no? Es cuando el miedo, que es una manera pues es un termómetro que te dice más o menos cómo está el riesgo, ¿no? Y un poco te quedas congelado pensando cómo vas a reaccionar. Y dentro de este miedo que sentía, y es donde yo digo que de alguna forma en ese momento se despierta la voz de mi conciencia, pero también su némesis, el diablito de las Claro. caricaturas, ¿no? Que se empiezan a pelear entre ellos diciéndote, a ver, no te preocupes, es la policía. Yo llevaba el vehículo de mi mujer, entonces dije, probablemente traen una orden de aprehensión y están buscando un vehículo parecido al tuyo, pero ni siquiera Claro. es el tuyo, no, no Claro. es el que llevas en la cotidianidad. Entonces debe haber una explicación lógica. Aparte, tú eres abogado, conoces pues todos los pasos a seguir en una detención. Yo no ejerzo, pero bueno, lo estudié, ¿no? Ujú. Y hay una cosa que se llama el debido proceso, que de entrada pues te tienen que decir por qué te están arrestando, cuáles son las causas, que puedes llamar a un abogado, ya tú Claro. sabes, ¿no? Todo un protocolo que se parece en todos los países del mundo. Y por otro lado, el diablito no, que evidentemente no creas que fue así, ¿no? Pero es una forma de, Sí, sí, de para que lo entendamos, justificar ¿no? desdoblamiento de la personalidad, que en realidad fue mucho más que un angelito y un diablito, eran miles de voces, ¿no? Que te están bombardeando y te están diciendo los pros, los contras. Y por supuesto, el ser humano tendemos a ser fatalistas, ¿no? Pero bueno, todavía tenía esa puerta de esperanza diciendo, no, a ver, esto se va a arreglar, se va a hablar y van a darse cuenta que se están equivocando. Lo que ya no te dije, porque bueno, hay todo un preámbulo muy bien explicado, todo lo que sucedió en la mañana, pero yo al salir con las prisas no llevaba más que lo opuesto, que eran mis pants, el móvil, pero había dejado las llaves de la casa, había dejado mi reloj, había dejado la cartera. En la cartera trae tus identificaciones. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer ahora para, pues, para identificarme y vean que no soy la persona por la que buscan, ¿no? Claro. Pero sí había hay un tema de tensión, sí se veían nerviosos, se veían agresivos estos tipos, y dentro de esta prudencia, porque también te puedo decir que de alguna forma no me explico al día de hoy cómo con todo el miedo que sentí, tuve bastante sangre fría y sin embargo, pues mi cuerpo se portó increíblemente bien. Mi cerebro no hizo ninguna locura, yo tuve prudencia, tuve sangre fría, me estaba muriendo de miedo, ¿no? Y es lo que yo siempre trato de decir, todo me quiero vender menos un héroe, ¿no? De hecho, esta es una historia de reconstrucción. El terror y el miedo fue una constante en mis venas durante 290 días, que fue lo que duró este secuestro, ¿no? Por cierto, uno de los más largos, por lo menos denunciados en la historia del México contemporáneo. Entonces, algo así, el hombre que venía conduciendo el vehículo, de alguna manera también sale, corta cartucho, literalmente estábamos muy cerca, no me dice absolutamente nada, lo cual ya fue muy malo porque te digo que hay pues ciertos protocolos que se deben de seguir, ¿no? Y lo que hace es que me pone unas esposas y me conduce a la parte posterior del vehículo donde había pues otros dos maleantes vestidos igual de militares, tal que no les pude decir absolutamente nada. Ellos no me dicen nada, o sea, no me dicen que es un arresto, no me dicen que tampoco es un secuestro, no me dicen nada y eso digo que despertó una palabra que me persiguió durante mis casi 10 meses de secuestro, que se llama incertidumbre. Y vives a las expensas de lo que de un grupo de desconocidos vaya a decidir por ti. El caso es que estos personajes me ponen unos gogles entintados
donde en ese momento pues ya no puedo ver absolutamente nada. Y pues, la cereza del pastel, el toque más macabro, me ponen unos audífonos en forma de diadema, donde en ese momento empiezan a salir narcocorridos, que no sé si tenga que explicar un poco de qué se Sí, trata explícalo un eso. poquito para el que no lo conozca. Bueno, a ver, en México, y sobre todo en la región del norte, hay una música popular pues muy arraigada desde hace unos años que se llaman los corridos, ¿no? Que es música donde varias personas vestidas con sombreros es una banda, ¿no? Que se Ujú, compone de 5 o 6 personas, tocan el acordeón, la trompeta, el tambor, en fin, es un escándalo. Y bueno, cantan líricas como del norte y historias y etcétera, ¿no? Tiene un mercado muy, muy grande en México. El narcocorrido nace un poco de la banda, ¿no? Nada más que la lírica, pues tiene que ver con el mundo del narco, ¿no? Tiene que las historias que se cuentan ujú. son de muerte, de sangre, de secuestros, de cosas muy desagradables, y son lo que estos grupos de maleantes pues suelen escuchar todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esto, pues imagínate lo que sentí. De pronto ya descarté la posibilidad de estar secuestrado, pero por otro lado dije, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el mundo del narcotráfico, no? O sea, como que, bueno, sé que existe, eh, pero no es algo que tenga que ver absolutamente nada conmigo, ¿no? O sea, ¿yo en qué momento este grupo delictivo y mi vida se juntaron, ¿no? Y a partir de ese momento, de como has dicho, de esa situación tan extraña que ni tú mismo te llegabas a creer, llegas al lugar, ¿no? Donde estuviste tantísimos días. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Justo cuando ya íbamos a llegar a la casa seguridad, que finalmente creo que estaba como unos 40 minutos del lugar donde, como decimos en México, me levantaron, pero es sinónimo de me secuestraron. Ujú, eh, Me quitan por unos instantes los audífonos y me preguntan por unas cosas bastante básicas, ¿no? Que dónde estaba mi cartera. Pues les dije, no traigo cartera. ¿Dónde estaban las llaves de mi casa? Afortunadamente no las traía, porque también imagínate qué pendiente saber que estos malhechores tenían una forma pues, de accesar al lugar donde tienes a las personas que más amas en tu vida, ¿no? Y la tercera pregunta que me hicieron y que más me llamó la atención y que más me confundió, esto sin decirme señor Alberto y ujú. sin decirme que era un secuestro, simplemente me empezaron a hacer preguntas imperativas muy cortitas, donde la verdad te lo digo hoy, no pude notar si era un acento diferente al mexicano, si yo pudiera hoy reconocer la voz, porque fueron muy puntuales, ¿no? Muy. Y esta tercera pregunta me preguntaron, ¿dónde tienes el chip? Y yo como que me quedé así, más anonadado, más sorprendido de lo que ya estaba. Yo dije, ¿qué chip? ¿De qué me hablan? Y finalmente, pues como que me cayó el 20 de que me estaban hablando de estos chips de rastreo que ahora dicen que existen, que yo al día de hoy no te puedo decir si realmente esa tecnología ya está al 100% desarrollada, pero pues que usan gente que cree que puede ser candidata para un secuestro, entonces es una especie de GPS, ¿no? Que pues si de repente te desapareces, Ajá. pues te pueden localizar. Y mi contestación pues fue no tengo ningún chip, o sea, no tengo chip. En eso me vuelven a poner los audífonos y fueron las últimas palabras que oí en 9 meses y medio de mi vida, ¿no? Alberto, y a partir de ese momento, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenía un temor absoluto, por supuesto que me mataran. También de lo poco que yo sabía del secuestro es que los secuestradores, y aunque todavía no me habían confirmado que era un secuestro, pero bueno, todo se empezaba Claro, a perfilar a que lo era, y si me hubieran querido matar, pues ya me hubieran matado, ¿no? Entonces tenía mucho miedo a que me mutilaran, ¿no? Esto es un tema muy recurrente con las bandas de secuestradores, te quitan un dedo, ya. 5 dedos, una oreja para tratar de agilizar las negociaciones afuera. Tenía miedo a la tortura, pero debo decirte que mi mayor miedo era el dolor que yo les podría estar causando a mi familia allá afuera. O sea, yo cargaba con mi dolor, Total. pero aparte con el dolor que yo les podría generar a todos mis seres queridos.
y yo siendo hijo único, ¿no? Imagínate qué fuerte. Ya ves. Pero la cosa sí que de plano no podía concebir era la posibilidad de no volver a ver a mis hijos, que esos niñitos se quedaran huérfanos por el resto de su vida, ¿no? ¿Cómo era esa caja, Alberto? No era un cuarto común y corriente, era una caja prefabricada, por eso así se llama mi libro, La Caja, aunque luego tiene otra connotación también, Ujú. que en su momento no la asimilé, pero dije, bueno, todo el mundo también vivimos encerrados en nuestras propias cajas. Pero bueno, pues yo estaba en esta cajita de 1,50 por 2, donde literalmente si yo estiraba los brazos tocaba la pared, y si daba 3 pasos tocaba la pared, toda forrada de gris, completamente hermetizada, como una cabina radiofónica, donde prácticamente no podía salir el ruido, aunque estaba determinantemente prohibido que yo gritara, que yo hablara en voz alta, Sí, porque te dieron pero como si un yo reglamento, ¿verdad? me dieron un reglamento con reglas, ¿no? Era como si me hubiera metido, me hubieran internado en una cárcel o en un cuartel militar. No eran muchas reglas, pero todas muy estrictas y prácticamente era no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes intentar escapar, como si fuera posible, ¿no? Porque finalmente era, yo digo en mis suposiciones que esta banda delictiva probablemente lleva haciendo esto 30 años, pero lo que te quiero decir es que ellos mismos han ido, creo que, eh, aprendiendo de sus errores y haciendo que estas prisiones cada día sean menos vulnerables, ¿no? Claro. Y la propia tecnología también juega a su favor, ¿no? Yo Tenían sé, cámaras, ¿verdad? en los años 90, por ejemplo, había una cámara de video, de cassette, de estas. Hoy en día tenía en dos de las esquinas 2 cámaras de videovigilancia monitoreándome las 24/7 infrarrojas, que aparte se alimentaban de una planta generadora externa. Entonces, si esta casa de seguridad que nunca vi, que no sé si era un departamento, una casa normal, una finca, lo que haya sido, se quedaba por alguna razón sin energía eléctrica, no era el caso de la caja, ¿no? Que era un tema bastante bien pensado porque en ese momento pues, se volvía un lugar vulnerable. De hecho, en el techo, serían sobre 2 metros más o menos, yo mido 1,74, entonces literalmente eso sí no lo podía tocar, pero bueno, tu cuerpo se vuelve tu métrica, tu regla. A la mitad de techo había un panel que era como un sensor de movimiento, por si yo quería intentar tirar una de las paredes o abrir la puertecita muy pequeña que era por donde me introdujeron, pues se empezaba a manifestarse ahí una alarma, ¿no? Y también tenía unas bocinas en otra de las 2 esquinas, Ujú. forradas de gris, todo era gris. Pues, imagínate si de por sí ya estás en un lugar lúgubre, espantoso, y no, decidieron que todo era gris, ¿no? Para deprimirte más. Y por ahí salía música a todo volumen, las 24/7, durante 9 meses y medio, donde prácticamente el denominador común era estos narcocorridos, que yo te puedo decir que para mí puede que hayan sido de las torturas más horribles con las que yo tuve que aprender a sobrevivir ahí dentro, porque aparte no paraban Claro. nunca y resonaban entre las Y paredes no podías dormir, y ¿no? o sea, que no podía dormir entre el miedo, la tensión, la preocupación de que en cualquier momento pudieran abrirse esa puertita a cualquier hora y entraran y me cortaran un Ujú. miembro, me mataran, me lastimaran. Y luego la música a todo volumen, o sea, todas las condiciones que ellos propiciaron ahí en mi micromundo, pues eran un infierno en vida, ¿no? Y bueno, cada pared también tenía una mirilla, ¿no? Entonces yo digo que te sentías un poco como en el Big Brother del terror, Total. ¿no? Estaba completamente observado. Yo digo que ellos vieron lunares de mi cuerpo que yo ni siquiera nunca he visto. Conocías, claro. No, de hecho, pues tuve que aprender a vivir siendo observado, estudiado, ¿no? Al principio me dieron una especie de uniforme carcelario. Los últimos meses, porque cada vez apretaban y apretaban más, terminé ya completamente desnudo, durmiendo en el piso, porque al principio me dieron lo mínimo para medio cohabitar una cosa tan horrible. Al final era dormir en el piso, desnudo, con un plato de comida al día, en fin, y como el peor de los indigentes que tú puedas ver en cualquier ciudad, ¿no? ¿Y las necesidades dónde se hacían, Alberto? Bueno, sí, para que entienda tu gente, no, bueno, ya se entendió que no era un cuarto común y corriente, por lo cual no tenía ningún servicio.
Entonces, literalmente en un instante de tenerlo, pues prácticamente todo a la mano, en unas horas dejé de tener excusado, agua caliente, drenaje, ¿no? Entonces, ¿cómo suplieron esto? Mis necesidades en una termohielera anaranjada, como la que se usa para dar agua en los partidos de Ujú. algún deporte, ¿no? Son muy comunes, o en los campings, ¿no? Estas neveras de camping. No tuve otra que adaptarme a todo eso muy rápido, ¿no? Sí, como yo al principio también pensé que esto o era una equivocación, porque dije, Claro. ok, bueno, a lo mejor sí es un secuestro, pero no soy yo, ya sabes. Y bueno, finalmente, ¿cómo se resuelve un secuestro? Pues con dinero, ¿no? Entonces pedirán una suma que creo que puedan juntar mi Ujú. familia y en un par de horas o en un par de días estaré fuera. Entonces voy a aguantar todas estas carencias de comodidades si puedo, porque esto dentro de todo va a ser corto. Y bueno, pues la realidad es que entendí lo que dice Darwin, ¿no? No es el más inteligente ni el más fuerte el que sobrevive, sino el que más rápido se Exacto. adapta al cambio. Y la única conclusión es que se puede vivir con las cosas, a ver, las mínimas, pero con lo que no se puede vivir es sin amor, ¿no? Me encanta esa reflexión. Vamos a reflexionar sobre todo esto, que sabes que es muy importante para nuestro canal, ese aprendizaje de tu historia de superación. Hablaremos también de cómo fue esa salida y cómo se produjo. Pero quería volver a ese día ahí, a cómo tú lo gestionabas, es decir, cómo si te permitían comunicarte con ellos, expresarle lo que sentías, no podías comunicarte de alguna manera, de ninguna manera con los secuestradores. ¿Cómo era esa comunicación? Al tercer día, dentro de esta caja, había una muy pequeña puerta, que algo ya comenté, Sí, pero había una especie de trampilla. Yo desde que me capturaron no los había vuelto a ver, ¿no? Y se abre esta trampilla y me avientan un par de hojas donde viene, pues, primero una hoja donde, pues de alguna manera respiré, pero por otro lado me preocupé mucho, donde decía, señor Alberto, esto es un secuestro. Entonces, bueno, pues ahí se esfumaba la posibilidad de que fuera un error, ya se sabía. Entonces dije, oye, pues es que estos cuates se tomaron demasiada molestias y le gastaron mucho ya ves. dinero para hacer este levantón a las 9 de la mañana enfrente de muchos Sí, sí, testigos, de comprar una camioneta a la policía, prefabricarla, muchos, o sea, ¿quiénes son esta gente que me tiene atrás, no? Pero bueno, por otro lado dije, esto se resuelve con dinero, ¿no? No sé cuánto vayan a pedir, pero claro. asumo que se puede arreglar pronto, ¿no? Y por otro lado, me dan un reglamento, ¿no? Que del que hablábamos, y en ese reglamento decía, usted no puede, curiosamente me hablaban de usted, o sea, me trataban con la peor de las cucarachas, pero me hablaban de usted. Un tal jefe, ¿no? El que nunca conocí, o si lo conocí, no te puedo decir, porque en este encierro tan atípico, yo no los vuelvo a ver realmente hasta 4 meses después de estar ahí. Y realmente no los vi porque empecé con el tiempo a envalentonarme y pensé, no, bueno, acá ya llevo 4 meses, pues, tengo mis dedos completos, mis orejas completas, salvo una pequeña vez, pues no me han golpeado, ¿no? Entonces yo creo que no son tan violentos, tan malos. Y después de 4 meses de ni siquiera yo hablar conmigo mismo, porque tenía mucho miedo de Claro. hablar y que se enojaran y entraran, empecé a retarlos, a incumplir este reglamento de alguna forma, y ellos se saltan los protocolos para entrar, que están muy bien explicados en este documento, que era nosotros cada vez que queramos entrar, vamos a pegar 3 veces, tú te tienes que poner una capucha, te tienes que hincar, poner las manos sobre el muro, y entonces ellos entraban para cambiar el agua de la termohielera o cerrar alguna situación. Entonces por eso yo no los veía, ¿no? Porque mucha gente dice, a ver, ¿cómo? Tuviste 9 meses y medio y nunca los viste. Es que yo cumplía a rajatabla los protocolos y sobre todo lo hacía porque quería vivir, ¿no? Y es más, yo los quería tener afuera. O sea, yo entre menos los viera, Mejor. esa era mi lógica, mejor, porque imagínate qué miedo tener a 2, 3, 4, 5 tipos en un lugar donde tú estás completamente vulnerable, tan chico. Entonces, así me funcionó durante Totalmente. 4 meses y medio.
hasta que de repente los reté, los hice exasperar. Y yo de tonto pensé que no eran tan malos después de todo lo que me estaban haciendo. Y entran vestidos con trajes bacteriológicos, que así es un poco la portada de mi libro, con un visor antirreflejante, con unos respiradores que pues, al principio no entendía por qué entraba. O sea, nunca me imaginé que así Claro, iba a ser su indumentaria. Luego la lógica me ha dicho que precisamente yo creo que era para aguantar el olor de esa caja, porque imagínate, pues una persona encerrada sin ventilación, sin luz, sin ventanas durante tanto tiempo, pues me imagino que lo que se respiraba ahí era vomitivo. Y lo que hacen estos tipos es meterme una tunda, una paliza que en mi vida había recibido, ¿no? Ese fue mi primer encuentro y tuve como 3 veces más eso. Y eso fueron mis interacciones con ellos. A ver, en el minuto uno, y como bien me preguntaste, en ese reglamento y en esas órdenes y en esas hojas me abrieron la posibilidad de que yo podía cartearme con el jefe, ¿no? Si yo necesitaba algo, si quería saber algo de las negociaciones, podía mandar una carta al jefe. ujú, Sus comunicados, todos eran en computadora los suyos, para que ni siquiera yo claro, al pudiera día de hoy sacar. pueda, ¿no? Identificar un tipo de letra o algo que Ujú, los conduzca a ellos, una pericial, ¿no? Y una de mis primeras decisiones, no, a ver, la primera semana yo creo que le mandé al jefe 55 cartas de mi familia está enterada, mi familia está enterada. Él me mintió y me dijo que sí, que ya estaban enterados. Luego, ya cuando salí, me supe que mi familia supo de mi secuestro hasta 38 días después. O sea, imagínate este grado de los de sociópatas, cómo tienen estructurado todo su tema, ¿no? Pero bueno, a mí me dio de alguna forma tranquilidad. claro, Ya cuando entendí que no me iban a dar más datos, entendí una cosa muy importante. Yo no soy el negociador. Me guste o no, soy la mercancía. Si yo empiezo a decir cosas, información, lo único que va a pasar es que voy a contrapuntear las negociaciones de afuera, ¿no? Por eso te digo que dentro de todo, ya. mi mente siempre fue Y eh, bastante estratega. Y por otro lado, a diferencia de otros secuestros donde se desarrolla una cosa que se llama el síndrome de Estocolmo, que es cuando se crea un vínculo de empatía entre el secuestrado y el secuestrador, aquí no podía darse eso, porque aparte también en el reglamento decía muy claramente, tú no puedes hablar con los custodios, no puedes preguntarle nada. Si quieres algo, tienes que hacer una carta dirigida al jefe, metida en un sobre cerrado, ¿no? Y lo que me llevó a pensar que probablemente los custodios ni siquiera sabían quién era yo. O claro, sea, hay una mente maestra que dirige la operación en otro lugar, se contratan más personas donde no te pueden preguntar, ni tú les puedes preguntar a claro. ellos, y si les preguntas hay consecuencias. Y Y así entonces yo decido, no hay ninguna pista de ti. Porque no hay y no nadie que se se le puede, pueda la lengua, ¿no? En fin. y no se pueden encariñar, ¿no? Yo he Claro, sabido de algunos secuestros que se puede poner en riesgo la misma operación, porque de alguna manera al crear ese vínculo de empatía, incluso amor o agradecimiento, te pueden de pronto hasta dejar ir, ¿no? ya ves. Y hasta involuntariamente, te voy a decir una cosa curiosa, a pesar de que yo decidí cortar todo vínculo, hasta que a meses después tuve piedras en los riñones y tuve que pedirles, porque ya no aguantaba más el dolor, algunos analgésicos, medicina, que fue de las pocas veces que rompí esta promesa de no hablar con, bueno, no hacer un vínculo con ellos. Eh, en algún punto, cuando de pronto te daban una comida un poquito arriba del promedio o una cantidad mayor que arriba del promedio, de alguna forma tu mente te dice agradéceles, ¿no? Fíjate, ¿eh? Y de repente llega Beto el malo y digo, Beto el bueno y te dice, no seas imbécil, sabes dónde te tienes, llevas 7 meses sin ver a tus hijos, tus papás están estar deshechos, tu mujer, ¿qué te puedo decir? Si sales de aquí, pues vas a salir en la ruina económica, te han pateado, te han torturado con música, te han hecho las peores cosas, te han prendido una sierra eléctrica, ¿no? Y tú les vas a dar las gracias porque tienes una ración Ya ves. adicional o porque te dieron un libro, ¿no? De zombies, ¿no? Porque nos daban una literatura de mierda en un entorno de mierda y todavía tú tienes ¿no? Estas ganas de decirle gracias, ¿no? ¿Y tu familia cómo te cuenta que lo vivió, Alberto? Mi esposa, en mi ausencia, me hizo un diario
¿no? Mi esposa es ingeniera industrial, ni siquiera le gusta escribir mucho, pero por alguna situación o alguien le recomendó, hazle un diario de todo lo que se perdió tu marido estos 9 meses, ¿no? Y imagínate con una niña de 1 año, ¿no? Pues me perdí sus primeros pasos, sus primeros dientecitos, cosas que todos los que viven en libertad dan por hecho y muchas veces hasta ni siquiera los ven, las descuidan por el Total, trabajo, por estar con los amigos, que para mí eran tesoros, ¿no? Yo perdí la capacidad de llorar como al mes 6, porque te puedo decir que todos los meses lloraba y lloraba y lloraba, y era cuando me caía el 20 del problemón en el que estaba metido y que a lo mejor no sabía si lo iba a sobrevivir, ¿no? Entonces, aunque yo en la caja al mes 7 quería llorar y quería gritar, porque ujú, necesitaba expresarme, pues ya no podía, ¿no? Regreso a la libertad, mi esposa a los pocos días me entrega este diario. Yo digo que es el libro más bonito del mundo y es el libro que de alguna forma desanestesió mi lado humano que tuve que anestesiar para aguantar tanto dolor. totalmente. Y cuando estoy escribiendo el libro, porque aparte pues un poco ahí detallan, no, pues imagínate, en 9 meses y medio pasó la Navidad, el Año Nuevo, las Todo, festividades, los cumpleaños de todo, y entonces ahí veo todo lo que me perdí, todo lo que sufrieron, me dio mucha empatía. Y ahí me di cuenta que la historia no solo se trataba de mí, de alguna forma todos habían estado tan secuestrados como yo. Hombre, ellos a lo mejor tenían agua caliente, pero pues no la sentían, tenían un ya, refrigerador con comida, pero les daba lo mismo, ¿no? O sea, yo digo, yo estaba en la caja y ellos en la caja de oro, pero las dos cajas al fin, ¿no? Entonces yo le pedí, admirado de cómo se portaron, sobre todo ella que de alguna manera lideró y logró que mis hijos no se dieran cuenta del tragedión que estaban viviendo. Yo lo comparo mucho con la película de La vida es bella, ¿no? el Donde padre, el padre y el hijo se van a Auschwitz y el padre hace todo lo posible porque el hijo no se dé cuenta que totalmente. están en una situación donde probablemente terminen calcinados, ¿no? Entonces algo así yo lo Sí, tripuculicé con lo que hicieron ellos fuera. Y a pesar de todo el dolor y a pesar de todo el sufrimiento, Mariel se convirtió en un padre y una madre excepcional. Mi padre pues se volvió un gran negociador y no dejó que su cabeza de jugar a chueco y pues de alguna forma logró traerme de vuelta aquí. Y mi mamá, que yo la veía como el eslabón más débil de la familia, pues también ha tenido temas muy difíciles en su vida, ujú, ha tenido pues temas de depresión y cosas así antes de ello. Decía, chin, no sé si va a poder resistir pues que probablemente sea el mayor golpe que va a sufrir en su vida, ¿no? Y afortunadamente pues sacó una fuerza, ¿no? Que esa fuerza nuevamente yo creo que se ya ves. alimenta del amor y fueron una tribu, porque así yo le digo cariñosamente a mi gente, que la verdad, pues para poner el ejemplo, ¿no? Y por eso, aunque luego decidí abrir el libro al mundo, yo quería que mis hijos se dieran cuenta de qué material está hecha su gente, ¿no? Y entonces, ¿qué te contaron? Me decías que tu padre lideró las negociaciones. ¿Qué te contaron de las negociaciones, Alberto? ¿Cómo fueron? Eran muy atípicas, muy profesionales. Ellos nunca, por ejemplo, hablaron directamente con los secuestradores, ¿no? Ujú, Por un lado, fue bueno porque, pues imagínate oír a la voz ya, del que te tiene, porque aparte lo que yo sé es que son muy violentos, son muy groseros. Todo fue a raíz de notificaciones, ujú, todas por correos electrónicos con cuentas que se creaban en ese momento y que no se volvían a utilizar, con IPs distintos, ¿no? Que se generaban aparentemente de distintos ciudades de mi país. O sea, unos seres, porque siempre digo yo, no puedo decirles seres humanos, porque al dedicarse a esto total. pierden el adjetivo de humanos, ¿no? Pero eran seres que sabían perfectamente Lo que tienen lo que que hacer. hacían. Nunca la policía estuvo ni siquiera cercano a, ¿no? Saber de estos personajes y mandaban estos correos. El primer correo te digo que llegó 36, 37, 38 días después de lo mío, ¿no? Este, después de Navidad, ¿no? Lo mío fue el 29 de noviembre, el correo creo que fue un regalo de Reyes, creo que fue el 5 o el 6, ¿no? Y mi familia tenía que contestar en un periódico como si yo fuera un clasificado, una cosa en verdad digna de película, ¿no? Antes de lo mío oí decir a mi padre, que también ha tenido una vida difícil, es una gente muy resiliente, decir, yo ya
estoy graduado de problemas, ¿no? Como que yo ya he vivido todo lo que un ser humano es capaz de vivir y he salido avanti. Bueno, pues luego vino lo mío y yo le he dicho un poco en broma que lo mío fue su doctorado y su graduación, ¿no? Y creo que dentro de todo, pues lo resolvió y lo pudo hacer estupendamente bien. Cuando mucha gente en mi ciudad, en verdad, pensaba que yo ya estaba 3 metros bajo tierra, ¿no? ¿Llegaste a saber el por qué o qué vieron en ti, el por qué te secuestraron? No, mira, es una pregunta muy común. En este país, el delito del secuestro ya se democratizó. De hecho, hay 5 secuestros al día. Hoy van por 500 euros, 5.000 euros, 15.000 euros. La cantidad que ese grupo delictivo vea en ti es un tema de mala suerte, en verdad, que alguien, por alguna razón, se fije en ti, ¿no? Eso fue lo que me sucedió a mí. Puedo tener ciertos indicios, ciertas hipótesis que no voy a compartir no, porque al final lo que yo me he dado cuenta es no es tanto por qué te pasó, sino lo que haces con lo que te pasó. Totalmente. Y al principio sí, por supuesto, y sobre todo en los primeros meses yo dentro de esa caja tenía una pasarela de probables sospechosos. Tengo indicios de quién puede ser, pero sabes que he decidido soltar y que ya sea, mira, sé que va a ser muy probable que la justicia humana no los toque y he querido endosarle esa responsabilidad un poco al karma o a Dios. Eh, Hay una frase que a mí me encanta y que está en mi libro y este personaje pues, ha sido un faro en esta neblina, en esta oscuridad, que es Nelson Mandela. Él, como saben, fue presidente de Sudáfrica, pero antes de todo eso pues, estuvo 27 años metido en una cárcel y él tiene una frase brutal que de hecho me la regaló otro ex secuestrado con el libro de él. Este ex secuestrado estuvo 13 meses y medio en la caja. Entonces te quiero decir que ni siquiera yo rompo Ya ves. el récord de ser la persona que más tiempo ha estado. Y más o menos dice así de cuando se abrieron las puertas hacia mi libertad, yo entendí que si me llevaba toda la ira, todo el odio, todo el resentimiento, todo el miedo, seguiría siendo un prisionero en libertad. Y para mí fue como una bocanada de oxígeno, de entender, a ver, estuviste a punto de morirte, estás viviendo tiempos extra, vas a decidir en una cacería de brujas que te va a hacer que te enfermes, que te va a drenar tu tiempo, tu energía, o quieres ver esos chiquitines crecer, quieres recomponer tu vida, quieres ser feliz, quieres, a ver, no olvidar, Totalmente. pero sí ir depurando ese pasaje de 290 días en que al final termines quedándote con las lecciones, con las reflexiones, con los aprendizajes y sí, eso sí, ir diluyendo el dolor, ¿no? Como decía, supiste adaptarte, con una capacidad de resiliencia brutal. A mí me gusta llevárnoslo a ese plano, ¿no? Psicológico, a esa parte humana tuya, cómo gestionaste en ese momento ahí dentro, ¿qué fue lo que te mantuvo? Decir, Alberto, tienes que continuar. Pues mira, ya cuando me cayó un poco el tema de, de que no iba a ser de días ni de semanas, ¿no? Y Ujú. cuando te das cuenta que te empieza a crecer la barba y el pelo y te estás pudriendo ahí dentro y que al principio yo tenía un poco como que la vela de la esperanza que, bueno, porque de las pocas cosas que me compartieron ellos fue la cantidad que pretendían por mí y eso yo acabo de decir que fueron los clavos que acabaron de poner sobre la caja porque será una cantidad que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y eso me desmoralizó muchísimo, ¿no? Pero te apaga una vela de esperanza, pero prendes otra, ¿no? Entonces dije, ok, esta cantidad es impagable, ni aunque lleguemos al 10% la tiene mi familia, no sé de dónde la sacaron. Finalmente también te digo, ellos son magos en jugar con la psique, o Claro. sea, me destruyeron físicamente, pero me intentaron más destruir intelectualmente. Y dije, bueno, que voy a meter como tantas preocupaciones en un cajón invisible y tiro la llave y no voy a estar pensando en esta cifra porque me vuelvo loco, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Pues me va a venir a rescatar la policía, va a haber un operativo, un SWAT, en la noche va a llegar un helicóptero, a ver, no somos los más pudientes ni los más ricos de mi comunidad, pero somos gente con mucho arraigo ahí, Ya. entonces tenemos gente conocida, influencia, se va a mover el país por mí, Ujú. iluso yo, por supuesto, porque te digo que estos delitos el 99% no se resuelven, ni cuando se trata de alto impacto de gente muy poderosa.
Y cuando me cayó el 20 que no iba a llegar nadie en la noche, que yo era una aguja en el pajar, que no teníamos la tecnología que vemos en las series estadounidenses de espías y que probablemente iba a ser un milagro que yo saliera, empecé como a tejer esta estrategia de supervivencia, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo hacer para no volverme loco aquí? Me daba mucho miedo, pues, de alguna forma que me diera una depresión, ¿no? Porque pues, aparte yo, como te comenté de mi mamá, pues desde los 15 años me dijeron que yo pues, era una bomba de tiempo para que en algún momento yo empezara a tener ciertos síntomas, ¿no? Depresiones, Ujú. ansiedad, bipolaridad, bla, bla, bla. Tengo 46 años y nunca he tenido nada de eso, pero bajo esas condiciones me dio terror. Pues digo, ¿cómo le hago pues para no podrirme aquí dentro, ¿no? Y sobre todo, a ver, yo siempre digo que el encierro y el que me cortaran la libertad fue durísimo. Pero el infierno que se desató en mi cabeza fue el verdadero secuestro. Entonces, bueno, de las cosas que hice, gracias a Dios me acordé, porque yo digo que la mente es un Google mental, ¿no? Entonces empecé con el ruido y con la tensión, que al principio no oía ni Ya mis ves. propios pensamientos, pues logras adaptarte, logras de alguna manera encapsularte por momentos. Dije, a ver, conozco experiencias de alguien que ha vivido eso, no. Bueno, ok, cercanos no, pero alguna plática que hayas oído de alguien. Ah, pues sí, hace 3 años o 2 años fui a una conferencia y la cerró un arquitecto que estuvo en los años Claro. 90, 257 días. Ah, claro, este Ah, cuate. ¿Y te acuerdas que dijo? Puta, pues al principio no, nada. ya. Pues échale, échale, échale. Ah, pues que la fe, pues sí, esa ya había dicho que sí, y yo con Dios ni siquiera le endosé la responsabilidad de sacarme. Dije, juntos vamos a hacer este equipo, ¿no? Tú haces afuera lo que tienes que hacer, yo en esta caja voy a comerme todo lo que me den, voy a, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. A domesticarme, a ser buen prisionero, en fin. Este cuate hablaba de ejercicio, ¿no? Que él hizo muchísimo ejercicio en 257 días. El lugar donde lo tuvieron era muy similar al mío. Ujú. No era una caja, pero era un cuarto de dimensiones muy parecidas. Y dije, ¿cómo voy a hacer ejercicio aquí? Aparte, en ese entonces yo no hacía nada de ejercicio, ¿no? Nada. Bueno, pues yo necesito endorfinas, yo necesito cansarme, yo necesito liberar la tensión. Pues voy a empezar con cardio, con sentadillas, con Fíjate. abdominales. Empecé como león enjaulado a trotar, a caminar, primero media hora, una hora. Tenía todo el tiempo del mundo. Al final he contabilizado, hice más o menos 2,450 kilómetros en una caja de unos 50 por 2. Al final eran sesiones de ejercicio de 6, 7, 8, 9 horas. Gracias a eso, pues medio tenía apetito, medio podía, ¿no? Darme estas endorfinas y sustancias que eran shots de felicidad, ¿no? Que Claro. necesitaba mi cuerpo a raudales y me mantuve ocupado, ¿no? La otra era estar en un rincón Ya. como ratón espantado durante 9 meses y medio, ávido de un milagro que simplemente si se hubiera dado como se dio, pues, hubiera perdido hasta la masa muscular, ¿no? Yo perdí 25 kilos en la caja, pero no sabes las patitas con las que salí. Nunca había tenido esos músculos en mi vida. Llevo 7 años de libertad, he hecho parcialmente 3 caminos de Santiago, camino todos los días por lo menos 6 kilómetros. O sea, todos esos pilares que me ayudaron ahí Fíjate. dentro, los he traído de vuelta al mundo real, ¿no? Y la última cosa que él, según yo, dijo fue lo que ya te había planteado, ¿no? No, no desperdicies tu energía en pensar en venganzas, en ver estos cuates descuartizados, porque sí, por supuesto, al principio decía, denme un Claro. cuchillo y los voy a desollar, ¿no? Claro. No, por ahí no va el tema. Piensa en las razones por las que tú quieres salir, por quién quieres luchar. Evidentemente era mi familia. Con el tiempo me hice una pregunta, ¿no? Dije, ok, se entiende perfecto que quieras salir por tus padres, por tu mujer, por tus hijos, por tus amigos, que les vas restando valor a los amigos y a los cuates, a los conocidos. Te das cuenta que finalmente tu familia es tu verdadero latido, ¿no? Pero dije, ¿y no quieres salir por ti? ¿Qué pasa con tu persona, con tu amor propio? Y ahí fue un boom emocional muy importante, una reconexión conmigo mismo que me tenía un poco, yo creo que olvidado. Y dije, claro que yo Fíjate, ¿eh? quiero vivir por mí, tengo proyectos muchos, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero escalar el Kilimanjaro.
O sea, no me voy a quedar a los 37 años porque alguien decidió lucrar con mi vida. Entonces, empecé a hacer las cosas por mí, ¿no? O sea, a ver, voy 200 abdominales y el 201 es por mí, ¿no? Y si ellos, o sea, si yo tengo la suerte, porque también la dudé, ¿no? De salir de esta caja, quiero que mi familia vean un Alberto que más que causar pena, que más que causar, no, este se quedó con los cables cruzados, se quedó loco. Creo que vean una nueva versión de Alberto, mucho más echada para adelante, mucho más él. Yo digo que finalmente por eso salí de mi caja en la caja. Me atreví a hacer eh, pues lo que no era antes, ¿no? Y se detonó pues una fuerza y un amor a la vida que en verdad no sabía que yo tenía, ¿no? ¿Cómo fue el día de volver a la libertad? Pues mira, de entrada te quiero decir que no es como en las películas. Obviamente, esto está muy bien detallado en el libro. Uno piensa que en ese momento se da el maletín y por otro lado te están empujando. Estos delincuentes saben muy bien su juego, tienen el sartén por el mango. Yo ya prácticamente, esto era como el mes 9, ya era cuando yo vivía prácticamente desnudo, con un plato de comida al día. La violencia física se había intensificado. Y aunque no tenía yo diálogos con ellos, pues todas esas acciones por parte de estos seres, pues daba a entender que las negociaciones iban muy mal. Entonces hubo un punto donde con mucha aceptación decidí pues enfrentar que ya morirme probablemente era un hecho. Y de hecho cada tarde le dediqué horas para despedirme de cada una de las personas que para mí eran importantes. Ya lo había aceptado, dije, a ver, yo me voy tranquilo porque lo di todo en esta caja. O sea, ojalá algún día pueda ver mi familia esas, pues, si hay un video o algo de todo lo que yo hice ahí dentro para no desmoronarme. Y lo peor es que ni van a saber si me mataron al mes 3 o al 8 y todo lo que hice para no romperme, ¿no? O sea, esta historia de resiliencia, de fuerza, pues se la va a tragar la tierra, pero pues me voy tranquilo, ¿no? O sea, al final, Total, nunca en mi vida había dejado un plato vacío, ¿no? Acá no me la comía todo vacío por hambre, me lo comía porque sabía que la comida era mi combustible, tenía una obligación de mantenerme bien. Había días que por supuesto no quería hacer ejercicio y que el mundo amanecía mucho más gris que de costumbre y aún así lo hacía. O sea, sí hubo ahí un trabajo que como yo siempre digo, aunque finalmente salí por el pago de un rescate, solo Dios sabe que fue mi testigo todo el trabajo que hubo de mi parte, ¿no? Por eso también digo que los milagros se piden, pero también se persiguen. totalmente. Y ya cuando estaba ya pues, esperando un poco esta, esta decisión de ejecutarme, de pronto deslizan en la trampilla una carta muy breve a computadora, por ordenador, como dicen, y decía, ya hemos llegado a un acuerdo económico con su familia, si no hacen una estupidez, todo sale bien, bla, 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 y entregan bien el dinero sin un operativo policíaco, sin poner un rastreador, ¿no? Usted en 15 días estará ya con ellos, ¿no? Yo leí eso, si esa misma carta me hubiera llegado en el primer mes, como dice mi libro, hubiera bailado la Macarena, ¿no? Aunque me hubieran pegado, se hubiera brincado. En ese momento yo estaba tan sedado emocionalmente, yo tenía una armadura tan gruesa contra el dolor. Ya en verdad tampoco sabía si estas personas jugaban conmigo o no, porque te digo que el tema Ujú, del juego psicológico fue muy perverso. No me removió nada. Incluso yo digo que fue como si hubiera leído la factura del servicio de la fíjate, luz o del gas y se me llegaron a escurrir una, dos, tres lagrimitas, ¿no? Esa fue mi primera reacción, ¿no? Tuve, pues de alguna forma, esa sensación de, ¿me estarán diciendo la verdad? O será otra artimaña de ellos para hacerme creer algo y luego volvérmelo a quitar, porque ellos hacían claro, mucho esto, te doy, te quito, te doy, te quito. Y por eso te digo que el proceso de volver a recuperar mi humanidad pasó mucho tiempo después de que salí, ¿no? Y fueron pasos, pasitos, pero afortunadamente no me robaron absolutamente nada de mi esencia
sino todo lo contrario, ¿no? Al final creo que hay un Alberto mucho más humano, mucho más Fíjate, empático que el que entró antes de. Es más, yo hago la analogía que el proceso de gestación de un ser humano es de 9 meses. Pues de alguna forma yo viví ese nuevo proceso de gestación dentro de un útero artificial que le podemos llamar la caja, y pues el Alberto que entró ahí, al Alberto que salió, yo no me puedo aplaudir a mí mismo porque sería un poco narcisista, pero sí te puedo decir que sí salió un Alberto por lo menos con un tercer ojo que antes no tenía, y con un corazón yo creo que muchísimo más grande, ¿no? y entonces ese momento de reencuentro con la familia, ¿cómo lo vivisteis? Me sueltan a mí bajo unos protocolos muy perfeccionistas como eran ellos, donde no pude ver absolutamente nada. Me ponen unos parches postoperatorios, me ponen vendajes, me vuelven a poner los gogles, me vuelven a poner la música y me sueltan en un paraje desconocido como a las 5:30, 6 de la mañana. Me acuerdo que me pusieron en sus notas famosas, ¿no? Cuentas hasta 60, y de ahí ya te puedes quitar toda la bola de cosas que tienes para impedir ver y oír. Me acuerdo que conté hasta 120. O sea, Por dije, si no es acaso. momento para que en el último jalón me va a dar el síndrome del inspector, ¿no? O sea, sería una estupidez que en algo que anhelé tanto, ahora me voy a poner a buscar. Me dejaron en un lugar donde había lodo, entonces se veían los neumáticos, ¿no? Yo podía escoger si hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando me quito todo y veo los neumáticos para allá, decido irme para el otro lado, ¿no? Como diciendo un poco, este momento, de episodio de mi vida, aquí acaba, ¿no? Y en ese momento, curiosamente, me devuelven la misma ropa con la que me secuestraron. Ya me habían avisado que me habían dejado un dinero en una de las bolsas para que en su momento, después de caminar un rato, me iba a entroncar con alguna vialidad y yo pidiera un taxi, pudiera pagarle y me pudieran llevar al domicilio que yo dijera. Unos días previos me cortaron la barba, me cortaron el pelo. Joder, Yo durante 9 meses y medio no tuve acceso a todos esos lujos, ¿no? Entonces, afortunadamente, no, al menos me dejaron un poco presentable porque pues mi aspecto ujú, era bastante duro, ¿no? Aunque yo no me pude ver en un espejo nunca, pero tiempo después pude ver la prueba de vida que me sacaron al mes 7, y pues es un Alberto físicamente muy deteriorado, ¿no? Y finalmente cuando llegué a la civilización y empecé a ver un lugar donde llegaban muchos taxis, tuve que tomar una decisión de a dónde llegar, ¿no? A mí, uno de mis grandes miedos era, si algún día salgo de aquí, ¿qué es lo que voy a encontrar? ya ves. Y también qué es lo que no voy a encontrar, ¿no? Porque pues en 9 meses afuera pudieron pasar muchas cosas, ¿no? Y uno de los grandes temores es que, por ejemplo, hubiera fallecido alguno de mis padres porque Ya. no puedo resistir toda esta tensión, esta tristeza, o que hayan tenido que vender mi casa, ¿no? Para solventar parte Sí, del pagar el rescate. rescate. Entonces, tú sales a un mundo donde no sabes qué te vas a encontrar. A ver, hoy en día me dicen 9 meses y medio, a lo mejor no es mucho. Para mí 9 meses y medio fueron como 9 años, ¿no? Es un poco como apenas veía la película del náufrago con mis hijos, que me insistieron mucho, y de alguna manera, ¿no? Ya sabes cuál, la de Tom Hanks. Sí, 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 No sé cuántos años estuve en una isla desierta sin hablar con él. Así me sentía. Dije, fueron 9 meses y medio, pero para mí fue toda una vida. totalmente. Y al final, pues esa conciencia que siempre tuvo, me dijo, ve a casa de tus suegros, ve a este lugar neutro y pues, tienes que enterar algo que no sea de golpe, ¿no? Y creo que fue una correcta decisión. Llegué a su casa. Nadie te puede decir que me estaba esperando porque ni siquiera mi familia sabía si era cierta qué día me iban a soltar y si me iban a soltar, porque al final te estás poniendo en manos de delincuentes que no sabes si van a Ya. cumplir su parte del trato, ¿no? Y bueno, recuerdo pues, la gente bueno, ellos que fueron los primeros que me vieron y luego salieron unos vecinos, literalmente era como ver un muerto renacido, ¿no? Y de ahí le hablé con mis papás, hablé con mi esposa. El escuchar a mis papás bien fue también una especie que Ya. me De regresaba el alma. liberación, ¿no? A mi esposa la escuché dentro de todo muy fuerte.
Luego ella fue a casa de mis suegros, la vi fuerte, la vi bien. De ahí nos trasladamos a casa, a mi casa, que afortunadamente pues subsistió. Y ahí fue como el tema de voy a abrir la puerta y me voy a encontrar con mis hijos y no sé si estoy preparado, ¿no? Y fue fuerte, fue bonito, es un encuentro que yo lo sigo manejando como en cámara lenta. El niño de 3 años y medio, que aparentemente tenía que haberse olvidado de mí, en ese momento ya tenía 4 años y medio, todos los días mantuvo viva Ya ves. el recuerdo de papá. A mi esposa le sugirieron que quitara hasta las fotografías por cualquier cosa, porque, a ver, la moneda estaba en el aire. En un secuestro regresan 2 de 5, me explicó. O sea, ni siquiera es un delito donde los malos respetan el trato, como te comenté. Pero el niño todos los días señalaba con su dedito dónde está papá, dónde está papá. Y le inventaron que papá se había tenido que ir por un tema de trabajo a España, y cuando hablaba por las noches, pues por el tema de uso horario, nunca coincidíamos, y pues de alguna manera se fue tragando la historia. Se ve que los últimos meses ya sospechaba algo, mas sin embargo, pues nunca se olvidó de mí, ¿no? Qué bonito. Al menos conceptualmente. Y fue tan bonito que los primeros meses, cada vez que yo iba al baño, yo cerraba la puerta y él, como perro guardián, se quedaba Fíjate. afuera del baño, como diciendo, este no se me vuelve a escapar, ¿no? Y por otro lado, lo que sí fue muy fuerte fue encontrarme a mi bebé, pues ya no era un bebé, era una niña que ya caminaba, una niña preciosa. Cuando yo la dejé era lacia, y ya cuando la vi con unos ojos enormes, pero con unos bucles, y cuando llegué, sí, se escondió tras la mamá y Claro, dijo, ¿y este quién es, no? ya. Y me tardé, te puedo decir que casi 2 años en que me volviera a querer, en que me volviera a tomar confianza, a pesar de todo el tiempo que le di. O sea, yo dije antes que cualquier otra cosa, y antes que ver si hay negocio o no hay negocio, si hay amigos o no hay amigos, tengo que recuperar el tiempo robado, ¿no? Es más, yo tengo un Totalmente. mantra que está pegado por todos lados, en casa, mi oficina, que es: el tiempo que a mí me robaron lo voy a triplicar, ¿no? Pero el tema de poder recompensar ese tiempo, esa amistad, esa empatía, ese cariño con mi hija, fue un tema complejo que me dolió mucho. A ver, yo siempre digo, nos rompieron la madre, nos hicieron mucho daño patrimonialmente, claro que nos quitaron muchas cosas, pero el tiempo, ese no se puede volver a generar, ¿no? Y por más que yo les he dado toda mi dedicación, pues los primeros pasos de mi niña que no vi, los primeros dientecitos, las primeras balbuceadas y sus primeras palabras fueron papá, pues eso ya me lo he tenido que recrear en la cabeza, y afortunadamente gracias al diario que me escribió mi esposa, ¿no? Después de todo esto que me has contado, de esta situación tan complicada, incluso cuando te soltaron el miedo a que pudiera pasar algo más, ¿has tenido o tienes miedo a que vuelva a haber un secuestro? No, 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 no tengo el síndrome del sobreviviente. Ujú, No, el síndrome del sobreviviente, para el que no lo entienda, es el que sobrevivió ujú. un choque de avión y piensa que no le vuelve a pasar, o el que le cayó un rayo y piensa que no le va a volver a pasar. A ver, vivo en un país muy complicado. También siento que mucha gente me dijo, oye, ¿no te da miedo que ventilaste tu historia, no? Y estos malos pues probablemente sigan fuera y puedan tomar represalias. A ver, como te dije, en 14 de septiembre cumplo 8 años de libertad. Por otro lado, la caja habla más de mi perspectiva en el encierro. Ya lo dije en esta entrevista, no los vi, no los Ya. oí, prácticamente no le puedo poner un rostro a la maldad. Entonces, lo curioso es que los ofendidos vayan a ser ellos, ¿no? Después de todo lo que me hicieron. Eh, no he decidido, aún que soy vicepresidente en una ONG que se llama Justicia Ciudadana. Esta organización no se trata de recuperar personas perdidas o ir al Congreso y exigir leyes. No, es una organización que básicamente trata de darle apoyo a las víctimas del delito en el tema jurídico y psicológico. Es decir, damos un acompañamiento gratuito, sobre todo a este sector de la sociedad que no puede pagar Ujú. un abogado o un psicólogo, ¿no?
Entonces, sí, a ver, sé que hay un riesgo, pero el riesgo lo tienen todos los ciudadanos que están en este país. Yo siempre le digo a las personas, porque hasta la fecha se inventaron muchas historias de por qué me sucedió a mí. O sea, ante la incapacidad de entender en el problema en que estamos metidos, la gente prefiere crearse leyendas, Ya. hacerse cuentos y no encarar este problema y tomar resoluciones activas, ¿no? Y ese libro, La Caja, la crónica de 290 días de secuestro, cuéntame, ¿dónde lo podemos adquirir? Porque esto solo es, vamos, hemos pasado de puntilla de lo que cuenta ese maravilloso libro y que todo el mundo que se haya enamorado de tu forma de enfrentarte a esto, de tu forma de ser, de todo, puede profundizar en ello. ¿Dónde, cómo puede adquirirlo, Alberto? Mira, nada más haciendo un preámbulo, porque como tú sabes, La Caja fue primero publicado en España Ujú, y tiene una razón como bastante poderosa. Cuando yo estaba escribiendo mi testimonio, como te comenté en pandemia, me hice muy amigo de una activista en México y ella justo traía el proyecto de hacer un libro que se llamaba El secuestro en México, el infierno tan temido. Y ella, pues obviamente abrumada con mi historia, me dijo, oye, por favor, tienes que participar con tu testimonio en mi libro, ¿no? La idea es, voy a meter 5 historias de 5 secuestradores y luego más o menos la misma cantidad de gente que estuvo ujú, secuestrada. Un poco con la idea de que la gente que lo lea trate de entender el perfil de un secuestrador, ¿no? Sale el libro con una editorial muy importante que es Penguin Random House. Y yo en esas épocas de mi vida la verdad es que no me había atrevido a platicarlo públicamente. A ver, siempre fui muy abierto con mi familia, con mis amigos, pero pues yo siempre supe que lo mío no era circo, ¿no? ujú. Y le dije, bueno, mira, Saskia, que se llama Saskia Niño de Rivera, le dije, la que escribió este libro, le dije, mira, como tú sabes, yo estoy escribiendo el mío propio y en algún momento no quiero que pues hasta sean competencia. Claro. Pero bueno, le voy a dar un enfoque un poco distinto al tuyo y vamos, al final yo quiero darle visibilidad, algo que los mexicanos, por miedo sobre todo, porque te podría decir apatía, pero yo creo que la apatía es un disfraz del miedo, no quieren tocar abiertamente, ¿no? Y me di cuenta que nadie lo compraba, y nadie me aportaba nada y nadie me daba un feedback y o sea, y entonces entendí que el mexicano no quiere escuchar cosas que le angustian, que le causan tensión, que le causan molestia, que les causan miedo al salir a las calles y mejor inventan que a este le sucedió porque estaba metido en estos negocios o lo que sea, ¿no? Y por una corazonada y por un consejo de una gran escritora, amiga que se llama Ángeles Mastreta, me dijo, a ver, inténtalo en España. Y fue también toda una epopeya, pues en tu país escriben 250 libros al día, hablamos de 9,000 títulos al año, y dije, bueno, lo voy a intentar. Y también había un antecedente que en pandemia, por alguna razón, me llega una convocatoria de que estaban armando un libro de historias de gente de cómo vivió la pandemia. Entonces yo mandé un pequeño manuscrito, me lo publicaron y dije, bueno, les voy a escribir esta pequeña editorial que se llama Media Luna y a ver qué opinan. Y pues literalmente lo leyeron y se fliparon porque no pudieron entender que una historia en pleno siglo moderno, siglo XXI, Totalmente. no, es una historia de piratas que se siga dando y que nadie haga nada y que la impunidad reine, pero sobre todo yo creo que les llamó pues esta historia de resiliencia, transformación que se vivió en la famosa caja, ¿no? Entonces yo tenía mi propio libro ya muy avanzado con una editorial muy grande en México y en ese momento les dije, Paramos. párenle, me voy a España. Oye, no, pero pues ya estamos a punto. Hay veces que yo les digo a los emprendedores, sigan su intuición. Ya ves. También fue por un poco de miedo, también debo de reconocerte que, bueno, exponer abiertamente mi tema en México, Era diferente. el libro ya tiene 2 años y bueno, afortunadamente no ha habido ninguna amenaza, ninguna consecuencia. Pero bueno, hacerlo en un país nuevo Ujú. me sentía mucho más tranquilo. Y bueno, tuvo una gran recepción en tu país.
se empezó a colocar en lugares importantes como el Corte Inglés, en la Ujú. Casa del Libro, en verdad en FENAC, en muchas librerías. Realmente tuve la oportunidad de estar en noticieros de televisión a nivel nacional, en prensa, ¿no? En los principales diarios del país. Se hizo mucho ruido y yo que soy un poco necio, eso me obligó a decir, bueno, voy a intentarlo en México. Y bueno, pues ya llevamos 1 año, 8 meses también moviéndolo en distintas partes de mi país, de Latinoamérica. Incluso se presentó en Harvard hace unos meses y lo puedes conseguir en Amazon, que es lo más fácil, ¿no? Ujú. También por necesidades mías, hace unos meses lo decidí a hacer en audiolibro. Entonces, las plataformas más Entonces importantes. podemos, Amazon. Así es. Bueno, en Amazon lo puedes, está en formato escrito, está en Ujú. formato Kindle o digital, Genial. y también lo puedes conseguir en audiolibro, o lo puedes Pon- buscar en Audible, o en las plataformas más populares, ¿no? Pondremos el enlace en descripción del vídeo para que todo aquel que pues, quiera, pues por supuesto, conocer más de esta historia, entrar a través de ese enlace y adquirir este libro y conocer mucho más de Alberto y de esa experiencia que, como has dicho, ha sido toda una experiencia de transformación personal, resiliencia, superación. Yo, como te dije al principio, me quito el sombrero, estaba embobado contigo. Pero a vosotros, si os ha encantado la entrevista con Alberto, simplemente tenéis que decir, escribe un comentario que Alberto, cuando venga por España, se venga por aquí, por Andalucía, conozca nuestro estudio y se siente con nosotros. Alberto, darte las gracias, de verdad, porque me quito de verdad el sombrero contigo. Yo sé que no te gusta esa parte de que digan que eres un héroe, pero sí que creo que llegar a ese punto de capacidad de adaptación, de todo lo que hiciste y todo lo que desarrollaste, creo que también tienes que valorarte y sentirte, o por lo menos yo, sin conocerte, estoy hasta orgulloso de ti. No sé, muchas gracias, de verdad. No sé si tienes algo más que añadir. Oh, bueno, pues te agradezco mucho el tiempo. Ojalá que este testimonio siga llegando a mucha gente. En realidad, no para que conozcan una historia de horror, sino para que sepan que sí se puede salir adelante. Creo que con eso es lo que yo me quedaría de esta plática y de todo lo que yo digo. Y que no le demos la capacidad a ninguna persona, Totalmente. circunstancia o incluso diagnóstico a arruinarte la vida. Nosotros somos los guionistas de nuestra historia. Y si tienen más interés, pues me pueden seguir sobre todo yo uso la red social de Instagram, que Genial. es la caja 290 días. Y ahí comporto muchas cosas de esta historia y de mi día a día, porque me volví un filósofo por esta experiencia. De alguna forma, pues todo el tiempo estoy viendo y analizando la vida pues al menos con un matiz distinto, ¿no? Totalmente. Y ya la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Alberto, ¿qué consideras que es la felicidad? El poder estar en paz contigo mismo. Totalmente. Pues con esto, darte las gracias una vez más. Gracias, Alberto, por esta magnífica charla. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Yo estoy embobado. Alberto, como os he dicho, yo me quito el sombrero. Pero me gusta saber lo que vosotros opináis también. Escribirnos un comentario. Ya sabéis que nos ayuda muchísimo que compartáis, que os suscribáis, que le deis a me gusta. Porque al final esto lo estáis haciendo vosotros grande y como siempre, agradecido. Y si tienes un testimonio de superación o una historia interesante, ya sabes, nos puedes enviar un mensaje a info@luthierproducciones.com o un WhatsApp 621-681-044 y aprender de ti, porque eso es lo que buscamos en este podcast, aprender de historia, de trabajo y estar siempre ahí con las personas para concienciar y visibilizar todo. Muchas gracias.